12 minutos pasan de las 9 de la mañana, momento de tomar el pulso al mercado, de mirar, de buscar oportunidades, sobre todo perspectivas, a punto de cerrar este ejercicio ya con la mirada puesta en 2024. Para ponernos y para entrar en materia esta mañana nos acompañan Carlos Moreno, director Iberia en Colombia Trinidad Investments. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. También nos acompaña Pablo Martínez Bernal, Head of Sales para Iberia de Amiral Gestión. Pablo, bienvenido también. ¿Qué tal, Eva? Buenos días. Completando la mesa, Ignacio Cantos, director Iberia, Ignacio Cantos Figuerola, socio director de inversiones de ATL Capital. Bienvenido. Gracias, buenos días. Bueno, lo primero, estamos en la cuenta atrás, punto de partida prácticamente de lo que va a ser 2024. Lo primero, esa fotografía, ¿cómo veis ese arranque, este momento para cambiar el ejercicio, ¿no? Sobre el cambio de ciclo, que entonces nos confundimos? A ver, ¿quién empieza? ¿Carlos? Dejando atrás 2023, que parece ser que hemos acertado bastante poco a lo que pensábamos al principio, que esto iba a ser de renta fija, que ojo con la renta variable, recesión y tal. Parece ser que en 2024 ya sí. Parece ser que en 2024 ya sí que esperamos que la renta fija aporte, que la renta variable haga más o menos bien, dependiendo de cómo sea la recesión, que ya lo hablaremos a lo largo del programa, y poco más. O sea que constructivos es con la palabra que utilizan los ingleses en ese aspecto. ¿Y Pablo? Sí, nosotros desde Amiral Gestión claramente, y como bien indicaba Carlos, pues ha sido un año complicado y muchos no hemos acertado en el resultado final, pero hay que mirar un poco la situación con cierto optimismo, y lo cierto es que la normalización de tipos de interés pues ha vuelto a traer una tipología de activo como es la renta fija a unas rentabilidades para prácticamente todo el mundo razonables sin asumir muchos riesgos, y eso hay que verlo con un tono positivo. La renta variable sí que es cierto que ha obtenido pues unas rentabilidades quizás un poco superiores a las esperadas, pero lo que creemos, y mirando ya de cara a futuro, no tanto en el retrovisor, lo que creemos es que hay algunas tipologías de activo dentro de la renta variable que ofrecen oportunidades de entrada atractivas, y bueno, pues sí que hay algunos nubarrones que luego podemos comentar, aspectos que hay que tener un poco monitorizados, pero el tono es razonablemente optimista de que bueno, hay buenas oportunidades y sin asumir excesivos riesgos, que eso es algo que en el último lustro era muy difícil de conseguir. Bueno, ya cuando hablemos de estrategia vamos a ir metiéndonos en esas tipologías. Ignacio, ¿cómo lo ves? Bueno, no lo vemos mal, en ATL no lo vemos mal en el sentido. Es verdad que el año podías pensar que los tipos habían acabado de subir el 31 de diciembre de 2022. Eso parece poco probable. Lo que habíamos tenido era un año históricamente malo en renta fija y que ya te ponía en un punto de partida donde los inversores podían obtener rentabilidades. Claro, si seguía subiendo no, pero ya había más colchón, que es la ventaja que tiene tener un carry positivo después de tantos años sin, ¿no? Y al final yo creo que las carteras en general de los clientes, supongo que aquí tendría discusión con alguno, pero en general no tienen mala rentabilidad. Es verdad que podíamos haber esperado un poquito más, pero es verdad, como decía Pablo, que con esa renta variable que ha aportado bastante, pues en general es verdad que ha salido más favorecido el cliente que tuviera más riesgo que el cliente más conservador, que todavía está un poco renqueante después de ese año 2022 tan complicado, ¿no? Pero es verdad que también el planteamiento a principio de año era que la recesión llegaba, lo que no sabíamos si era en el segundo trimestre, en el tercero o en el cuarto. Bueno, pues realmente no ha llegado. Hay una economía que no crece mucho, pero no ha llegado. ¿Va a llegar el año que viene? Pues estamos casi en el mismo escenario. Parece más probable, la tasa de paro o el desempleo ha subido algo, pero sigue habiendo buena creación de empleo, se siguen abriendo posiciones. Parece que el brote inflacionista y sus consecuencias están razonablemente controladas. Entonces, bueno, yo creo que puede ser un año de consolidación y sobre todo partiendo de un escenario que no está mal. Si las empresas siguen ganando dinero, los resultados siguen apoyando, tampoco deberíamos esperar un año tremendamente negativo, ¿no? Y los bancos centrales se han vuelto a rearmar y tienen margen para ir actuando a futuro, ¿no? Lo cual tampoco es un escenario tan malo, ¿no? Para afrontar el 24. Luego, pues como siempre pasa, no acertaremos una. Bueno, estamos poniendo
poniéndonos en situación de cara a lo que está por venir, ya estamos apuntando esas probabilidades de recesión que desde 2023 era como una crónica muy anunciada y seguimos anunciándola, precisamente por volver, ya a retomar lo que estabas diciendo, Ignacio, vuelvo con Carlos desde Columbia Threadneedle, mirando ese escenario de lo que se va a esperar, sobre todo venimos mirando lo que siempre estamos repitiendo este año porque se esperaba recesión, pero luego resiliencia de la economía americana. Ajá. La semana pasada teníamos debilidad de ADP, las JOLTS también sonaban algo más débiles, el informe de empleo sorprendía con resiliencia de nuevo. No sé hasta qué punto cómo se mide, por tanto, esa lectura del mercado laboral en medio de lo que está siendo esa subida de tipos y qué esperáis. Bueno, seguimos viendo que la economía es muy resistente, fundamentalmente todo por, como tú decías, por el empleo, que aunque parecía, volvió a salir un buen dato, la ocupación vuelve a aumentar. Por lo tanto, todo eso lo que nos da es el dato de consumo. El dato de consumo también fue relativamente bueno. Todo eso lo que nos da es una economía que sigue siendo resistente y que nosotros lo que vemos es que no sabemos si va a llegar la recesión, pero si llega en algún momento va a ser bastante soft, que dicen los ingleses, o sea, suave, y no esperamos nada fuerte, de momento. Para nosotros lo único que puede hacer descabalgar esto en donde estamos terminando la pista de aterrizaje es cualquier evento geopolítico que no lo tenemos obviamente monitorizado. Cualquier cosa con China, que la guerra a Israel se vaya más de madre de lo que está, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en líneas generales vemos que poco a poco estamos aterrizando, que parece que ese aterrizaje va a ser relativamente suave, gracias por el consumo, gracias por todo el ahorro que traíamos del COVID, etcétera, etcétera, y el empleo que sigue estando relativamente fuerte. Las apuestas parece que los inversores optan más otra vez que aunque van a conseguirse ese aterrizaje. Pablo, desde Mera Gestión, ¿cómo lo veis? Nosotros creemos que, pues un poco como apuntaba ya Carlos, hay que matizar la recesión. Al final no deja de ser más de 2 trimestres consecutivos con caída del PIB. Entonces, eso clasifica, por ejemplo, un menos 0,1%, pues 2 trimestres consecutivos ya estás en recesión. Entonces, la palabra recesión da un poco de vértigo, pero sí que creemos que va a ser probablemente una recesión técnica la que sufra la mayoría de las economías occidentales. Sobre todo lo que más nos interesa es Europa. Ahora bien, nosotros vemos las valoraciones que ofrecen algunos subsegmentos de la renta variable y es que la recesión ya está más que descontada, con lo cual pues no nos parece preocupante, no solo porque no va a ser una recesión muy grave bajo nuestro punto de vista, sino porque los precios de entrada ya están reflejando el escenario más negativo. Al otro lado del charco quizás creemos que las valoraciones pues, son un poco más exigentes y sobre todo lo que nos preocupa es el nivel de endeudamiento, no tanto el del sector privado, que no está en Europa en unos niveles preocupantes, sino sobre todo el del sector público. Entonces ahí quizás el margen de ajustes es mucho más pequeño. En 2008, por ejemplo, claramente el problema lo tenía el sector privado y fue un poco el sector público el que vino al rescate. Aquí no hay margen para que venga al rescate nadie del sector público, con lo cual digamos que hay un poco menos de margen, pero bajo nuestro punto de vista en 2024 pues vemos diferentes categorías de activos con valoraciones, puntos de entrada buenos y bueno, pues la recesión no debe de preocuparnos. Sí que es cierto que a algunos les ha quitado el sueño durante un año y viendo las rentabilidades de la renta variable, pues claramente se han perdido una subida. O sea que nuestro consejo siempre es hay que estar invertidos y no hay que tener miedo a lo que está por venir. La mayoría de la gente, como decía Peter Lynch, pues se ha perdido más dinero anticipando las crisis que en las propias crisis o en las propias correcciones. Ignacio, desde ATL Capital. Bueno, pues como bien decía Pablo, probablemente es la recesión más telegrafiada de la historia, ¿no? Y precisamente por ser tan telegrafiada, pues no acaba de llegar o no acaba de manifestarse. Y hemos puesto, no parches, pero sí bastantes ya medidas para paliar esa crisis. Es verdad que se ha comparado mucho con los años 70, con esa segunda ronda de inflación. Pero yo creo que a día de hoy, es verdad que coincidió con un par de conflictos, pero parece difícil
que la recesión sea profunda si es que al final se produce. Hay que recordar también que en Estados Unidos vamos hacia año electoral, en una campaña que probablemente va a estar bastante reñida y que si alguien parte con desventaja seguramente es el presidente en el poder y no querrá que la economía sea otro factor que acabe con su candidatura, ¿no? Con lo cual seguramente ese será otro elemento para que el propio Estados Unidos busque no caer en esa recesión. Sabemos que la Reserva Federal probablemente es bastante independiente, pero bueno, pues siempre podría echar una mano, ¿no? Lo que decíamos, los bancos centrales están rearmados para ayudar. O sea que no vemos una recesión en ese sentido tan profunda, ¿no? En cuanto a los mercados y las valoraciones, pues hombre, llevamos un tiempo donde es verdad que los mercados han subido algo, pero probablemente menos que los beneficios. Entonces, potencialmente Europa está algo más barata, pero con unos crecimientos a futuro seguramente menores, y Estados Unidos está algo más cara. Pero si quitamos los famosos 7, los magníficos 7, etcétera, que esos probablemente sí están muy pasados de valoración, también son los que mayores crecimientos a futuro presentan, o potenciales, y luego podríamos discutir sobre uno u otro, pero yo creo que fuera de eso, el resto del mercado americano, los 490, por no decir 93, sí están a unos múltiplos más razonables. Entonces eso es una gran cosa, mientras los beneficios aguanten. Claro, si además de tener 2 trimestres negativos, tenemos unas empresas o el consumo, como bien decía Carlos, se resiente muchísimo y de repente empezamos a ver unas cifras de consumo muy negativas, pues seguramente sí tendremos un problema. Y luego, pues lo que nos pasa siempre, que pretender que lo que pase en Estados Unidos no afecte a Europa, pues parece complicado, y seguramente, aunque Europa tenga pues todo mucho más moderado, seguramente no tendremos una independencia bursátil o de comportamiento bursátil. Está claro que si estornuda a Estados Unidos lo vamos a saber. Estabais señalando de alguna manera, telegrafiando de nuevo esa recesión, esas características bastante suaves, ¿no? A priori, por lo que se está dibujando. Antes de pasar a más temas, sin lugar a dudas llega lo que va a ser definitivamente en este contexto, con estas expectativas también, lo que vayan a hacer los bancos centrales. Esta es la semana de Powell y Lagarde, prácticamente descontado la pausa para esta vez, pero lo único que importa es el momento del pivote. Hoy Goldman Sachs lo adelantaba en el calendario, las previsiones de decir no os adelantéis, no adelantéis al mercado, que no tenemos ni bajo control la inflación, pero sorprende. No sé, mirando a esa expectativa, ¿cómo veis precisamente cuáles van a ser los pasos a dar? ¿Cómo va a interpretar todo ese data sus señorías? Powell, no sé si queréis empezar por este lado, desde Amiral Gestión. Nosotros desde Amiral normalmente no nos mojamos con respecto a cuáles van a ser las decisiones, y de hecho el último año, los últimos 2 años, un poco de expectativas de la actuación de los bancos centrales, prácticamente nadie ha acertado. Ahora quizás se ha dado un poco la vuelta. Sí que es cierto que al final no hay que olvidar un poco la teoría de la reflexividad que decía, que explicaba George Soros. Pues lógicamente un poco las políticas monetarias afectan al mercado y viceversa. Entonces es muy difícil el acertar cuál va a ser el movimiento. Lo que sí que es cierto es que hace a lo mejor 6 meses había muy poca visibilidad con respecto a un poco el final, viendo la luz al final del túnel. Ahora claramente hay más visibilidad. Y bueno, pues los bancos centrales, los banqueros centrales juegan mucho más, o cada vez juegan más con las palabras que con estrictamente su propia actuación. Entonces, bueno, nosotros no tenemos una opinión en firme. Lo que está claro es que hace unos meses había todavía dudas de la capacidad de los bancos centrales de controlar la inflación. Eso ya no está encima de la mesa, con lo cual creemos que es algo positivo, porque claramente era peligroso el creer que eso nunca se iba a controlar. Y sin lugar a dudas, pues los datos de la semana pasada en Estados Unidos pues pueden apuntar a lo mejor a que se demore la decisión. Pero bueno, en 2024 es muy probable que veamos, tanto por parte de la Reserva Federal como por parte del Banco Central Europeo, una bajada de tipos. Casi todo el consenso del mercado pues lo ve más en Q3 y Q4. Algunos, incluso más contrarios, lo ven a principios de 2025. Pero sí que es cierto que si la recesión, por ejemplo, que no es nuestra opinión, pero si la recesión es mucho más severa, pues a lo mejor todo se acelera. Lo que está claro, y vuelvo a insistir, es que la inflación está muy probablemente bastante controlada, y eso hace apenas un año daba mucho miedo el ver una inflación desbocada
que a nadie beneficia. Al otro lado del charco, en Argentina, tienen un problema gravísimo con ese tema. Entonces, es digamos, deseable el ver este escenario de inflaciones más bien bajo control. Ignacio. Bueno, es verdad que yo creo que los bancos centrales quieren imponer su criterio y la gente antes lo veía a finales de este año la primera bajada, ahora lo ven a partir de junio, pero ya hay pronósticos que hablan de 100 puntos básicos de bajada, no tanto para Europa, a lo mejor menos, pero sí en Estados Unidos. Yo creo que los bancos centrales en ese sentido van a tratar de ser reactivos. Hablamos antes de las elecciones americanas, también la Fed suele tratar de ser neutral durante el periodo más electoral, o sea, a partir de verano, con lo cual también dificultaría las bajadas. Lo hará si lo tiene que hacer porque se complique la recesión, ¿no? Y ahí yo creo que la variable clave, lo hablábamos antes, será el consumo. Si no, también estamos viendo unas cifras de concesión de crédito más bien flojas tanto aquí como en Estados Unidos, ¿no? Y eso va ayudando o va colaborando en esa ralentización de la economía. Por tanto, bueno, esa sería la medida que yo creo que adoptarían si vieran una ralentización excesiva. Si no, yo creo que van a seguir manteniendo la teoría de para no cometer los mismos errores que Volcker en el año 72, 73, pues van a tratar de mantener esos tipos altos, esa política restrictiva, mientras el efecto en la economía no sea tan grave como eso. ¿Esto va a suceder? Hombre, conforme pasan los meses, pues va siendo más probable. La media, si suponemos que ya ha sido la última subida, la media, pero es verdad que hay veces que son 10 meses y otros que son 3 meses, de la primera bajada es a los 7 meses. Parece que fue en septiembre la última subida, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, estaríamos hablando marzo, abril. Pues a lo mejor se van esta vez a los 10 meses y nos vamos a junio, julio. Pues, pero bueno, insisto, creo que serán las cifras económicas que seremos bastante data dependientes lo que nos lleven a a ver lo que pasa. Carlos, desde Colombia Central. Nosotros también creemos que va a ser más retórica que hechos. Al final, lo que tienen que hacer los bancos centrales es intentar mantener esa tensión en el mercado para hacer ver a todo el mundo que ellos son los que controlan y que ellos son los que tienen el poder, porque no hay nada peor que un banco central que no sea creíble. Entonces, si no puedes subir los tipos de interés de aquí a futuro, porque parece ser que ya la inflación está más o menos controlada y que sí que es verdad que puede ser que esté afectando a la economía, obviamente, estas subidas de tipos, lo que ellos necesitan es tensionar al mercado lo suficiente para los últimos coletazos ver que realmente estamos viéndolo. El problema que tiene el mercado es que reacciona, y antes lo hablábamos fuera de cámara, que reacciona muy fuerte a todas las noticias. Recordad que en marzo del año pasado, cuando quebraban los bancos americanos, se descontaban bajadas este año en verano. Ahora se descuentan bajadas y luego durante todo el año se han descontado bajadas que se han llevado hasta el próximo año. Por lo tanto, posiblemente el mercado sea más pendular y lo que tenga más sentido es estar en el término medio. Por lo tanto, nosotros no somos tan optimistas, si se puede ser optimista, de cara a que vamos a ver bajadas en verano, sino que estaríamos más pensando en el tercer trimestre, el cuarto trimestre del próximo año. Pero esto es igual que lo de la recesión. Mucho de lo que estamos hablando ya está en el mercado. O sea que posiblemente estamos haciendo un poco más de telediario en el sentido de qué está pasando que lo que realmente va a pasar. Porque hay gran parte de compañías que ya han descontado esa recesión, hay gran parte de compañías que ya tienen descontados en algún momento u otro el pivote. Posiblemente venga volatilidad. Si como el mercado dice es en mayo y al final es en septiembre, octubre, noviembre o diciembre, ahí sí que puede haber volatilidad y que en algunos momentos de este año, 2024, veamos caídas de mercado simplemente porque salgan 3 o 4 datos buenos y volvamos otra vez a ver próximas subidas de tipos o ralentización en esa bajada de tipos. Por lo tanto, yo lo que pensaría es a medio o largo plazo, pensar cuál es tu nivel de renta variable y a partir de ahí mantenerte en él, porque es complicadísimo seguir al mercado e intentar hacer market timing. Mirando precisamente a toda la fotografía, estáis señalando de alguna manera, el mercado ya tenía descontada esa recesión que no ha llegado. Apuntabais al principio, ¿no?, lo que la renta fija dejó de desear, luego hablaremos de estrategia, pero no quiero dejar de pasar y saltar de años sin pasar por lo que también iba a ser la promesa de este año, que iba a ser China, y que sin embargo tampoco ha dado de sí lo que se esperaba, esa reactivación, ese fin de
de la pandemia, de las restricciones que veíamos justo y empezamos a contar hace un año. Ahora llega incluso Moody's, que ha rebajado su perspectiva. Las luces no son tan brillantes. No sé, mirando a lo que es vuestra posición sobre China, a la hora de diversificar, posicionarle, no sé, ¿cómo miras a China? Ignacio, ¿quieres empezar? Pues en general es verdad que un fenómeno que hemos visto post-pandemia ha sido que las economías que se abren después de la pandemia, como suele pasar con la economía, su puesta en marcha otra vez es más lenta de lo que esperan los mercados. Los mercados, como dice Carlos, tienden a ser impacientes y siempre ven muchas cosas muy rápido. Empieza China, pues ya va a crecer al 5 el primer trimestre. Pues no, eso no sucede porque la puesta en marcha es larga, porque la gente, lo hemos visto también en Europa, sigue teniendo una propensión a consumir pues probablemente cortada, porque todavía hay incertidumbre y hasta que no se pasa. En Europa hemos tardado 2 veranos en ver un verano normal ya y hemos pasado 2 años, ¿no? Y ellos han empezado, hay que recordarlo, este año, ¿no? Con lo cual yo creo que probablemente a lo mejor el año que viene nos sorprende y este año ha pasado lo mismo que había pasado primero en Estados Unidos y segundo en Europa, que salir de la pandemia y esa es una economía controlada estatalmente, con lo cual tiene un problema aparte. Si además a eso le unimos que tiene un problema inmobiliario, en España de problemas inmobiliarios sabemos mucho y de un mercado inmobiliario muy quebrado y seguramente China lo tiene, aunque tenga unas instituciones y unos bancos centrales que le pueden dar a la máquina del dinero mucho más y que procuran que no quiebre, pero el problema sigue estando ahí. Pues claro, la verdad es que la situación de China ahora mismo, lo estábamos comentando también antes fuera de micrófono, que seguramente pues, está perdiendo algo de esa capacidad fabril en favor de la India, donde los costes son más baratos porque los costes laborales ya han subido en China. O sea que su situación es ese paso de la economía muy de fabricación antigua, con salarios bajos, a una más de mercado, si queremos, con una población que busca otras cosas y demás, que empieza a haber un mercado de consumo interno que viene muy bien, pero por otro lado, pues necesitas, digamos, estímulos de alguna manera, ¿no? Con lo cual es verdad que la situación de China sigue siendo complicada. También es verdad que una economía ya del tamaño de China no podía seguir creciendo al 9% porque es imposible. Es que haces una capitalización compuesta que doblas el tamaño cada 5 años y eso bueno, acabaría siendo más grande que Estados Unidos en 15 o así. Entonces, no parece lógico, tiene mucho más. Entonces, yo creo que China probablemente veremos cifras que sorprenderán al alza, lo que no sé es si vamos a tener alguna sorpresa negativa. Y, hombre, el candidato a provocar algún shock geopolítico en todas las quinielas es China. Entonces, que si es con Taiwán, ahora con Filipinas, vamos a ver si en ese sentido no distrae la atención del no crecimiento de la economía y se centra en la economía, porque si no, es verdad que ese fenómeno puede afectar mucho a las bolsas. No es lo mismo la pobre Ucrania, o Ucrania, incluso Rusia, que China, que genera mucho más controversia probablemente para los mercados. Segunda economía del mundo, ni más ni menos. A ver, Pablo. Nosotros desde Amiral Gestión quizás tenemos una opinión un poco contraria a lo que suele ser la visión de la mayoría de casas. Tenemos exposición a la renta variable asiática, pero estamos estructuralmente infraponderados en China, y no tanto por lo que ha acontecido recientemente con respecto al tema del COVID, la política de estar encerrados más tiempo, sino que creemos que tiene una serie de elementos, y Ignacio lo comentaba, pues una parte tan significativa de la economía dirigida. En varias ocasiones, el verano de 2021, pues por ejemplo, el Gobierno no titubeó ante la decisión de intervenir el mercado de la educación. Pues todos estos elementos hay que meterlos en la ecuación. Entonces, a la hora de invertir de forma global e internacional, pues tú tienes muchas alternativas. Entonces, esto claramente resta, bajo nuestro punto de vista. Luego se añade otro elemento que es, digamos, la seguridad jurídica, la transparencia, la calidad de la información contable, pues no es tan buena. El Rule of Law, por ejemplo, en Japón versus China, pues oye, nosotros como inversores internacionales pues nos sentimos más cómodos quizás con una inversión en Japón. Entonces, metiendo todo eso en la ecuación, pues creemos que China es muy difícil. Y se añade quizás un elemento adicional que probablemente sea el más importante, que es lo tremendamente competitiva que es la economía china en la parte privada, en la parte, digamos, no intervenida. Entonces, ahí es muy difícil el hacerte pues, modelizaciones, entender digamos, las dinámicas competitivas que se dan entre las compañías. Siempre ponemos por el ejemplo, pues, Inditex es muy difícil que llegue un competidor y en menos de 5 años le esté haciendo un desafío competitivo
a una empresa como Inditex, que tiene una posición global y digamos, unas ventajas estructurales, pues, sobre todo la parte logística. En China lo hemos visto con varias compañías que en menos de un lustro le están haciendo la competencia, pues, como por ejemplo a gigantes como Alibaba. Eso es muy difícil de anticipar y no es deseable desde el punto de vista del inversor. Entonces, son muchos elementos que creemos que poniendo todo en conjunto quizás hacen menos atractiva la inversión en China que en otras regiones. Y por último, quizás se añade algo que a lo mejor a muchos les sorprenda, pero en los últimos 10 años la bolsa francesa ha obtenido mayor rentabilidad que la bolsa china. Entonces, esta idea de que cuando un país crece mucho económicamente, Ignacio ha dado cifras, pues venían de crecer desde finales de los años 70 que se abrieron con las políticas de Deng Xiaoping a cifras cercanas al 10%. Eso es espectacular. No siempre se captura a la perfección ese crecimiento económico en el mercado bursátil. Entonces, yo creo que la mayoría de inversores hacen un ejercicio muy sencillo de, oye, pues voy a invertir allí donde se crece más económicamente. Bangladesh, por ejemplo, es uno de los países que más crece de toda Asia. No por ello la bolsa lo está capturando. Y por el contrario, la bolsa japonesa, por ejemplo, pues con un país con un crecimiento económico mucho más modesto, las compañías japonesas crecen en otros mercados, crecen en otros países. De hecho, crecen mucho en ocasiones con el comercio en China. Entonces, creemos que Asia ofrece muchas oportunidades y quizás todo el mundo centra su atención en China, pero nuestro mensaje es que hay vida más allá de China. Te puedes beneficiar del crecimiento económico chino, pero en otras jurisdicciones, una domiciliación un poco más amigable, con más visibilidad, y ese es un poco nuestro mensaje. Pero sin duda, pues después, como decía Ignacio, de estar encerrados, pues lógicamente van a tardar un poco más en recuperar ese vigor económico. Bueno, ahora os preguntaré por emergentes, pero primero, para completar, Carlos, desde Colombia, ¿cómo veis China? El problema que nosotros vemos es todo lo que se está hablando de la burbuja inmobiliaria. Si hubiera caído China, hubiera inyectado tropecientos mil millones de dólares y como hacía antes, y en inversión directa, y hubiera solucionado el problema, más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Que no puedes hacerlo a lo mejor precisamente por la burbuja inmobiliaria. Por otro lado, ellos no querían que se les fuera la inflación como a nosotros a lo mejor se nos fue cuando salimos del COVID. Y digamos que ellos ya tenían un espejo en el que mirarse. Entonces, ¿quién sabe por qué ellos no están haciendo esto? Efectivamente, China lo que menos tiene es información y claridad. Entonces, que posiblemente todo el mundo estemos empezando a mirar China desde los ojos de Europa y que posiblemente jugando consumo de lujo estés jugando mejor el posicionamiento en China, eso es bastante claro. Por otro lado, es verdad que China está muy barata, entonces hay gente que posiblemente pueda empezar a mirar China, pero que cualquier persona que esté invertido en un fondo de renta variable global va a tener alguna acción china si merece la pena tenerla. Por lo tanto, posiblemente es mejor empezar a invertir, y ahora seguro hablamos de renta variable, a través de fondos de renta variable global, que ellos sean los que miren y que analicen cada uno de ellos, porque posiblemente, ya te digo, que es mejor comprar, a lo mejor, digo yo, Louis Vuitton o cualquier acción de consumo, que si realmente despega China, y lo hemos visto en el primer trimestre de 2023, en el momento en el que China despegaba, el consumo europeo voló. Entonces, a lo mejor es mejor hacerlo así, que como dice Pablo, son jurisdicciones un poco más amigables. Voy a extender ahora mi pregunta porque decía hace un momento, mirando ahora, ya entrando más en estrategia, mirando a mercados geográficos, quería preguntaros precisamente cómo vais dibujando de cara a 2024 esa estrategia de mercado. Desde Miguel. Pues nosotros somos muy optimistas con, digamos, las oportunidades que ofrecen las small caps en dos polos, en Europa y en Asia, que lógicamente pues tienen sus grandes diferencias, pero coincidimos en que la valoración, el punto de entrada en esta categoría de activo es muy interesante. Vienen, sobre todo en Europa, que es donde tengo más datos, vienen de hacer un underperformance histórico. Se acercan a unas valoraciones, por ejemplo, por precio sobre valor contable, solo superadas por 2008. Como no creemos que estemos ante un 2008, el punto de entrada es tremendamente interesante. Quizás sería interesante digamos, discutir por qué una categoría de activo está tan barata. Pues oye, el mercado en general no te regala nada,
pero sí que creemos que bueno, pues han sido una serie de circunstancias. Europa en los últimos 10 años pues siempre ha sido como la eterna promesa que no ha cumplido hasta este año, que en términos de rentabilidad no lo está haciendo mal en relativo. Y luego también ha sido sobre todo un lustro en donde pues, muchas temáticas lo hacían francamente bien. Entonces nosotros creemos que todo el mundo se ha olvidado de las small caps europeas. También las asiáticas, como insisto, son baratas, pero centrando sobre todo en rentabilidad europea, nos parece que con dos condicionantes, invirtiendo en compañías que no tengan deuda y que sean líderes en sus respectivos mercados, pues tenemos ciertas garantías. Siempre la inversión en small caps da un poco más de vértigo, pero la realidad es que precisamente en los contextos en los que se materializa la recesión, el punto de entrada es el adecuado. Es justo cuando parece que da más vértigo el entrar en esta categoría de activo. Históricamente lo han hecho mejor. Por ejemplo, en Estados Unidos, justo en un contexto como era el año 75, en donde el petróleo, por ejemplo, pues se había disparado, se había multiplicado por 10, de $3 a $30, había recesión, había guerras energéticas, guerras en Oriente Medio, o sea que el contexto era parecido, igual que ahora había subido los tipos de interés del 7 al 20%, pues precisamente en ese periodo, pues periodo 75-1981, cada año las small caps americanas hicieron un 42% de rentabilidad anualizada. No creemos que se vaya a repetir esto, pero simplemente para ilustrar que es un poco contraintuitivo, en contextos complicados y de recesión, las small caps lo pueden hacer bien y creemos que bueno, pues están injustamente penalizadas y, como comentaba al principio hablando de la recesión, el peor escenario ya está descontado y ya está en precio, con lo cual pues creemos, y encima este año, que creíamos que podían empezar a recuperar, no lo han hecho, con lo cual ahora están más baratas que el 1 de enero, con lo cual creemos que es un punto de entrada muy interesante. Desde Colombia. Bueno, nosotros estamos bastante de acuerdo también con el tema de las small caps. Este año estamos empezando a ver clientes institucionales que han empezado a comprar small caps precisamente por estas valoraciones. Nosotros tenemos europeos, globales, americanos, hemos visto demanda en casi todo de ellos. Las valoraciones son bastante atractivas. Si miramos las rentabilidades, el S&P 500 ha hecho casi un 20% y el S&P 400 ha hecho un 6%. Por lo tanto, realmente, y si hubiéramos ajustado más de esos números, si hubiéramos hecho el S&P 490, posiblemente estaríamos en un 50 y no sé cuántos de las 7 magníficas estas. Por lo tanto, se están quedando atrás. Si no llegamos a ver ese escenario de recesión apocalíptico o algo por el estilo, o algún tema de geopolítica que nos obligue a que los precios de las commodities se vayan a ir al alza y por lo tanto retrasemos estas subidas de tipos de interés, de las bajadas de tipos de interés, perdón, etcétera, etcétera, creemos que las small caps están en un momento adecuado para comprarlos en los medios y los largos plazos, porque es verdad que posiblemente después del mes de noviembre veamos cierta volatilidad el próximo mes o 2 meses y entonces ya se nos diga que es que, y efectivamente las small caps son volátiles. Pero si compramos con los periodos que nosotros vemos en el mercado, que es a 3 años, 5 años, creemos que son oportunidades siempre en su justa medida. Para cada uno tenemos nuestro nivel de aversión al riesgo y en este caso nuestros asesores y nuestros banqueros privados nos podrán aconsejar dónde mejor poner nuestro dinero. Siempre buscando asesoramiento. Ignacio, desde ATL. Bueno, pues digamos por distinguir. Primero, si estamos hablando de renta variable, nosotros estamos más en Europa. Es verdad que las pequeñas compañías también nos gustan, ahora hablaré un pelín más de ellas, pero donde creemos que hay muy buena oportunidad, la mejor que ha habido en años, sigue siendo en la renta fija. Las carteras en general hemos alargado duraciones durante este año porque creemos que estábamos en el tope. Es verdad que puedes decir lo hiciste un poco antes de tiempo o no, bueno, pero al final sí está pagando y la mayor parte de las carteras de renta fija están en positivo este año, menos de lo que seguramente las veremos el año que viene, pero va a ser un complemento muy bueno para no tener que arriesgar demasiado en renta variable o arriesgar cuando desees. A partir de ahí, siempre estamos un poquito más en Europa, que nos parece más barato que Estados Unidos, sabiendo la distinción esa, que el mercado amplio americano también está barato. Hablabas del S&P 100, digamos, o 500 menos 100, pero si te vas al Russell, el otro día se puso en positivo el Russell 1000, que había estado en negativo todo el año, un día que subió un 5%, y es verdad que estamos empezando a ver bastante dinero ahí. Ahí hay dos fenómenos. Primero, el fenómeno de la indexación en general, los ETFs, cada vez hay más inversión indiciada y eso hace que siempre favorezca a las compañías más grandes, por un lado, con lo cual se va olvidando
el mercado de las pequeñas. Pero es que además tenemos otro fenómeno, en este caso contrario, que cada vez hay más dinero en los mercados. Entonces, a mí no me extrañaría que veamos un año con muchas operaciones corporativas, incluso en empresas que están en bolsa. O sea, veamos OPAs porque es que están muy baratas, como bien decíais. Se habló de Talgo hace relativamente poco, esa oferta fantasma húngara que no se sabe dónde está. Pero bueno, y hemos visto alguna otra operación, APP Plus, y eso en la bolsa española, que es relativamente pequeña. Pues a mí no me extrañaría, con tanto dinero dirigiéndose hacia mercados privados, que veamos que lo público vuelve a pasar a privado porque hay más dinero en esos, ¿no? Y el otro fenómeno es la indexación, que deja oportunidades de inversión. Esos fenómenos son los que nos suelen dar, lo comentaba Pablo, esas rentabilidades extra, ese plus de rentabilidad, ¿no? Entonces probablemente hay que aprovecharlo, sabiendo que muchas veces, probablemente esta misma apuesta, si lo hubiéramos hablado hace un año a estas alturas, también hubiéramos hablado de las pequeñas compañías que ya estaban baratas el año pasado y están bastante más baratas. Entonces, aquella frase de no permanecer solvente el tiempo suficiente también es importante, o sea que hacer la inversión con cuidado y, como siempre decías, asesorado por los asesores de cada uno y diversificado. Bueno, ahora, como vamos a ir enfilando en la recta final, sí que tenemos que meternos muy de lleno en estrategia. Habéis ido señalando cosas según, dejando entrever lo que uno va a apuntar en renta fija, renta variable. Quería preguntaros, a la hora de mirar por sectores, ¿dónde veis mayor potencia? Si renta fija, si renta variable, ya en la combinación, no sé si Europa o Estados Unidos habéis estado, y también si esperáis corrección de cara a 2024. Venga, desde Colombia. Bueno, en renta variable americana los PERs más o menos están en un 18 y el PER europeo está en 12. Entonces lo obvio sería pensar que Europa este año sí que lo va a hacer mejor que Estados Unidos. La realidad es que es muy complicado, porque al final, como los 7 magníficos lo han hecho también, pues entonces es muy complicado, porque aunque sí que tenemos ASMLs y SAP, en Europa, desgraciadamente, no tenemos esa capacidad de fuego que tienen los americanos en temas de tecnología. Por lo tanto, nosotros creemos que sectores como tecnología, si nos acercamos a ese ciclo de bajada de tipos, lo pueden seguir haciendo bien, que el quality growth, o sea, las empresas de buena capitalización, que tengan ventajas competitivas, que tengan buenos márgenes de beneficios, imagen de marca, etcétera, etcétera, también lo puede hacer bien, y eso hay muchas en Europa, pero hay más en Estados Unidos. Por lo tanto, yo centraría el tiro en fondos de renta variable global, que básicamente sea el gestor el que decida si estar un poco más en Europa, si estar un poco más en Estados Unidos, en este tipo de empresas que mantengan sus márgenes y que tengan ese sesgo a growth o a crecimiento, que en un momento en el que empiezan a bajar los tipos de interés posiblemente sea el momento. Small caps ya lo hemos comentado, y por la parte de renta fija creemos que el investment grade, o sea, las empresas de calidad crediticia bueno, tienen una rentabilidad riesgo adecuado. Es verdad que el high yield, el alto rendimiento, te puede dar más, obviamente, pero también puedes perder más. Por lo tanto, posiblemente el investment grade europeo ahora mismo, o sea, la calidad crediticia buena en Europa, sea lo que mejor esté en términos de rentabilidad riesgo. Desde Amiral Gestión. Sí, nosotros en Amiral creemos que, hablando estrictamente de renta variable, creemos que desde un punto de vista sectorial, en estos momentos, y ahí quizás coincidimos con Columbia, en lo que comentaba Carlos, la tecnología nos parece que ofrece valoraciones interesantes haciendo stock picking. Tenemos, por ejemplo, en cartera desde el año pasado Meta, pues Meta ha tenido un desarrollo espectacular. Al mismo tiempo en el que estábamos invirtiendo en Meta, invertimos, por ejemplo, en PayPal. En algunas de nuestras estrategias no ha tenido el mismo desarrollo bursátil. Entonces, haciendo stock picking, claramente hay todavía oportunidades y espacio para que algunas compañías que estuvieron muy castigadas en el año 2022 pues vuelvan un poco a Sí que es cierto que creemos que es importante el tener de forma estructural carteras desde un punto de vista de estilo balanceadas. Y quizás eso lo que te exige es, por ejemplo, pues si tienes tecnología, tener el contrapeso, por ejemplo, de tener compañías industriales. En el caso concreto de las compañías industriales, por la fase del ciclo en la que estamos, creemos que es muy importante que hayan demostrado ya la capacidad de sostener los márgenes, de aguantarlos. Y eso al final pues no todas las compañías industriales lo tienen, y en segundo lugar que tengan un nivel de endeudamiento razonable, porque al final en un contexto de recesión pues las compañías industriales pueden pasarlo mal. Entonces, con esas salvedades pues creemos que tanto tecnología como compañías industriales ofrecen en estos momentos buenas oportunidades. Fundamentalmente donde veíamos valor, como dije anteriormente, es en Europa y en Asia. Y hablando concretamente de la renta fija,
quizás aquí tenemos una opinión un poco contraria. Vemos más valor en el high yield con cierta selectividad, con unos rendimientos aproximadamente 100 puntos básicos inferiores a lo que suele ser los benchmarks de high yield. Sobre todo vemos valor en Europa porque es fundamental el tener una cercanía con las compañías. Y en términos de duración, quizás también somos un poco contrarios porque no las hemos incrementado mucho y estamos con duraciones bastante prudentes. Creemos que el invertir en high yield pues te exige, lógicamente, las duraciones son más cortas, pero preferimos tener incluso duraciones inferiores. En el binomio rentabilidad-riesgo nos parece que lo más atractivo en estos momentos está ahí y quizás con duraciones largas pues se corren más riesgos, que al final es un poco lo que queremos evitar en ese segmento. Y se me olvidó mencionar en la parte de renta variable que el quality value nos parece que ofrece una oportunidad muy interesante. El último año ha funcionado francamente bien, precisamente porque algunas de las compañías de más calidad del mundo son tecnológicas. Entonces el punto de entrada el año pasado fue una oportunidad que no todos los años se va a repetir y que afortunadamente pudimos aprovechar. Ignacio, desde Atele. Pues ya he comentado que en general, o sea, yo creo que cada uno debe estar balanceado a su riesgo y eso es lo más importante para no llevarte grandes sustos. A partir de ahí, cliente a cliente o por masas, pues la renta fija hemos alargado duraciones, efectivamente en la parte más gubernamental, algo en corporates de alta calidad, pero es verdad que ahí las duraciones pues, son menores o es más difícil alargar. Y no descartamos el high yield en esa parte, pues estamos más en los financieros, que en marzo pues la caída de los bancos americanos dio una oportunidad, se abrieron muchísimo los spreads y eso nos permitió ir construyendo carteras con buenas rentabilidades, porque si mantenemos tipos relativamente altos, los bancos vuelven a ganar dinero, sobre todo si no sube la mora, y parece que por ahora no lo está haciendo, salvo que nos metamos en una recesión muy grande, con lo cual sí puede ser un segmento a tener, ¿no? Con lo cual, un poco de todo, siempre con un cierto sesgo, pero dentro del high yield, pues probablemente, ya digo, iríamos más hacia el financiero, ¿no? O sea, T1 y subordinadas. Luego, en la parte de renta variable, pues yo creo que aquí sí tenemos una preferencia por Europa, sin dejar a Estados Unidos y en Estados Unidos siendo selectivo. Las pequeñas compañías, como ha dicho Pablo y también Carlos, nos gustan y creemos que hay valor, y precisamente por los dos motivos que he dicho antes, por los mercados privados que puedan dárselo y porque, bueno, muchas veces esas compañías pequeñas regentadas por familias o demás tienen una situación financiera mejor, que por si llega esa recesión están menos endeudadas, con lo cual pueden salir ganadoras de esta tendencia, ¿no? Ahí, digamos, el contra es pues, la inversión indiciada, que estas compañías no participan, pero genera oportunidades, ¿no? No descartaríamos tener algo en emergentes, pero probablemente menos en China, como hablábamos antes, pero sí en emergentes porque están baratos. Ahí probablemente la clave será el dólar, sigue manteniendo una fortaleza importante, pero a lo mejor sí lo vemos dirigirse más a la zona de 1,15, 1,20 y eso sería bastante favorable para la mayor parte de las economías emergentes, ¿no? Y luego en sectores, pues no se ha comentado, pero el industrial nos gusta, pero también nos gusta el sector de la energía, con un petróleo que tampoco no creemos que esté en la banda de los 80-90, pero sí más probable en la de 70-80. 70-80 las compañías ganan dinero, es verdad que tienen que invertir, con lo cual sería energía y auxiliar de la energía, porque toca una época de inversión, pero están baratas y a estos niveles ganan mucho dinero. O sea, es que ves los múltiplos de algunas de las grandes europeas con una buena rentabilidad por dividendo, están a Pérez 3, 4, 5, que es demasiado barato. No es una inversión muy ESG, pero bueno, también en ese sentido estamos viendo, y la COP aquí, pues que la inversión está disociándose ya o empezando a disociarse algo del ESG y volviendo a pensar en lo que es la inversión, que es ganar dinero independientemente de, ¿no? Entonces, y las compañías han hecho mucho por limpiar su imagen y nunca mejor dicho. Pues se nos acaba el tiempo, lo siento porque hablaríamos mucho más tiempo, pero voló como el año se está yendo. Muchísimas gracias a los tres. Pablo Martínez Bernal, Head of Sales para Iberia de Amiral Gestión, Carlos Moreno, Sales Director Iberia en Columbia Threadneedle Investment, e Ignacio Santos Figuerola, Socio Director de Inversiones de Atele Capital. Un placer tenerles a los tres. Feliz jornada, feliz negocio, feliz recta final de año. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.